Y bueno, en ese sentido, todos los cambios que hemos visto, tanto sociales como la manera en cómo se iba a llevar la economía, a su vez en este caso cómo se llevaba la educación y sobre todo esto qué consecuencias tenía respecto a los indígenas, porque eran propiamente los más afectados, y aunque si bien también los españoles, pero no tanto porque ellos gozaban de cierto tipo de privilegios, tanto los criollos como los peninsulares, los cuales se les quitaba un poco de poder y en este caso hacían mucha bulla, pero que realmente los principales afectados eran los colonizadores, que en este caso eran los indígenas. Y ahora pasamos a una disputa muy interesante que tiene en el contexto, en este caso, que es la disputa de Valladolid, y que en este caso tenemos que tener en contexto los siguientes tipos de ideas para entender. Y bueno, como ya lo hemos podido ver o concluido a partir de esto que te acabo, bueno, que venimos diciendo respecto a los indígenas, que se veía en este caso, o se justificaba, o se trataba de justificar, mejor dicho, que pertenecían, como bien dice, a una raza inferior a la suya y a sus dioses, y que realmente estaban equivocados. Es por eso que en este caso los esfuerzos europeos era elevar a la civilización, racionalizarlos, y que realmente la única era la cristiana. Y sobre todo en este caso decían que ese tipo de religiones que ellos encontraron en los indígenas degeneraban la raza humana y que realmente carecían de pensamiento racional, que eran en falsos dioses, eran bárbaros, salvajes, atrasados e inclusive culpables de la miseria. ¿Qué quiere decir? En este caso, cuando los españoles se encuentran propiamente a los indígenas y ven que siguen una cultura completamente distinta, con dioses que realmente tienen una extraña forma de ser y que realmente tienen distintos tipos de poderes, en este caso propiamente de explicar algo sobrenatural o de hacer que algo sobrenatural en este caso pase, como la lluvia, el viento, las guerras, realmente se empiezan a asustar y piensan que realmente son gente que no tiene racionalización, que realmente no piensa y que realmente se les toma como salvajes y que realmente lo que tienen que hacer es acomodarlos a lo que ellos piensan, porque realmente eso es lo correcto y sobre todo hacer que generen pensamientos, ¿no? Y esos pensamientos verídicos es conforme a lo que ellos van a contar. Y entonces, de cierta manera, ya te venía contando esto, ¿no? Desde el primer momento que los empiezan a ver como meros seres que realmente sirven para, en este caso, hacer trabajos pesados y que realmente no se les toma en cuenta su personalidad. Ahora bien, trae consigo en este caso, bueno, este tipo de cambios en ese sentido, ¿qué hace? Bueno, implementar en este caso la esclavitud respecto a lo que ellos encuentran y sobre todo la encomienda. La encomienda va a ser en ese sentido que un cierto tipo de grupos indígenas se ha dado un español como encomienda porque es el que va a ser encargarse de ellos, darle cierto tipo de actividades y ordenarles qué es lo que van a hacer. Es decir, realmente este tipo de creencias respecto a los indígenas trajo consigo pues primeramente la esclavitud, posteriormente la encomienda y sobre todo este tipo de repartos de nuevos sistemas, en este caso, qué es lo que iban a hacer y qué papel ellos iban a jugar, si iban a tener importancia o no iban a tener importancia dentro de este tipo de reino. A su vez, esto causó que también hubiera diferente, o más bien hubiera un conglomerado de personas respecto a sus características, es decir, si eras indígena te contaban, como bien te lo había explicado, en la República de Indios, ¿no? Que si bien gozaban con alguna independencia en ese sentido, porque tienen un cierto tipo de gobierno con los caciques, en ese sentido que también tenían algunos tipos de decisiones, pero con las nuevas reformas, bueno, con las reformas borbónicas eso se terminó y realmente querían terminar con ese dominio, ¿no? A su vez, bueno, como bien te lo decía, esto causó, ahora bien, todo este tipo de discusiones y disputas, ideas, causó una disputa que se llama la disputa de Valladolid, perdón, en la cual, en este caso, Fray Bartolomé de las Casas vio que en este caso, pues estaba haciendo de una mala manera la evangelización. Si bien él pensaba, en este caso, los tratos humanos que se les daba a los indígenas. Y lo que buscaba en ese sentido, bueno, era si bien evangelizarlos, pero también que no fueran tomados en cuenta como animales carentes de sentido y que realmente se pudiera hacer con ellos lo que se quisiera. Y en ese sentido, Bartolomé de las Casas lo que proponía lo siguiente, decía que más allá de proponerles la guerra, en este caso a los indígenas, era propiamente hablar con ellos, en este caso escucharlos y evangelizarlos para así evitar en ese sentido matarlos y sobre todo que se adhirieran propiamente al cristianismo sin la necesidad en este caso de asesinarlo. Sin embargo, para quienes de su pueblo la guerra era una buena opción, porque realmente ellos veían o daban los argumentos de que la gravedad de los delitos que cometían los indios en especial la idolatría y los pecados, la naturaleza servir y bárbara, los sacrificios de hombres y la perdón, antropofagia.
la predicación del evangelio sería más cómoda y eficaz. Es decir, para Fray Bartolomé de las Casas lo que quiere, o más bien, para Gines de Sepúlveda en ese sentido, él quería imponer la letra, o como bien dice, la letra consangrienta, ¿no? Y que realmente en este caso los indígenas querían que se adaptaran como tal con violencia de una manera necesaria a los nuevos tipos de creencias que ellos tenían. Por ende, también veían ellos que eran salvajes, que tenían ideas que realmente se tienen que erradicar y sobre todo que eran en este caso destructivas para lo que puede ser la religión, en este caso cristiana. Sin embargo, para Fray Bartolomé de las Casas veían en las personas que eran, podían racionalizar y sobre todo que los indios tienen un carácter, en este caso humano, en el cual antes de declararse la guerra, mejor tenían que convencerlos de realmente juntarse a las ideas cristianas. Y bueno, en ese sentido, partiendo, se hizo la disputa de Valladolid, que hay un video justamente en YouTube donde se están como tal los dos discutiendo a través de un consejo que les está viendo para en ese sentido argumentar sus posturas y en el cual también puedes ver en Facebook. También está por partes o en ese sentido también está completo a lo que denominó disputa de Valladolid para saber si en este caso los indios tienen alma, si realmente eran personas racionalizantes o realmente se les tenía que tratar como seres o como animales en este caso que carecían de razonamiento. Ahora bien, en ese sentido, para, como bien te lo dice Bartolomé de las Casas, los hombres eran racionales y libres, y que también tienen en ese caso la estructura y un alma, que quiere decir que también ellos no carecían de alma en comparación como lo decían los españoles, y en este caso Gines de Sepúlveda, y sobre todo estaban dotados de entendimiento y voluntad, y todos pertenecíamos al mismo linaje, es decir, Fray Bartolomé de las Casas decía que realmente los españoles, si bien en este caso tenían la verdad, pero esto no los hacía mejores hombres que los otros, sino que cada uno de nosotros tenía un cuerpo, tiene un alma, tiene una racionalización, lo que realmente hacía que todos, en este caso los hombres, tuviéramos el mismo linaje y por lo tanto pudiéramos aprender de esas enseñanzas. Es decir, realmente ellos habían aprendido algo mal y lo único que teníamos que hacer era cambiarlo, decir, bueno, sí hay un Dios, pero se llama así. Y las prácticas que tú haces no son las correctas, sino las tienes que hacer de esta manera. Por lo tanto, él argumentaba que realmente los indios no eran salvajes en comparación de Gines de Sepúlveda, que seguía manteniendo que realmente los indios eran salvajes y que por su forma y sus comportamientos eran, en este caso, era poco en ese sentido, o más bien, era más viable que en este caso se les denominara y se les enseñara otro tipo de técnicas, porque como eran salvajes no podían aprender y por lo tanto en ese sentido iban a seguir comportándose como entes o como animales, en este caso, que no escuchaban y que no entendían. ¿En qué se basaba en este caso? Es Sepúlveda para decir en ese sentido que los indios en este caso eran intrínsecos. Bueno, principalmente como te le decía, ¿no? Por lo mismo de de estas ideas renacentistas, es decir, el renacer de otra vez de la cultura grecolatina, en el cual también se apoyaba mucho en Aristóteles, que decía que había diferentes tipos de almas, las almas racionales, almas irracionales, en la cual el hombre era la parte fundamental de la racional, es decir, que se daba cuenta, podía racionalizar, podía darse conciencia de sí mismo y por lo tanto cambiar su personalidad, ¿no? Es decir, aspirar a algo distinto, en este caso, como bien decía, es un animal racional. Y para ellos, en ese sentido, toma este tipo de disputas respecto a lo que decía Aristóteles. Y si ves, en este caso de las casas, creía que todo lo contrario, sino que como habíamos sido hijos de Dios y que realmente en este caso también Dios nos había hecho libres, eso no le imponía a los españoles tratarnos como eh, objetos inanimados y que realmente carecíamos de sentido. Para él ubicaba el derecho natural, es decir, desde el derecho natural que cada uno de nosotros tiene importancia, como es hijo de Dios y que realmente tiene un alma dentro de nosotros, de la cual podemos obtener conocimiento y por lo tanto reconocerse como una persona digna y sobre todo en este caso, no importando su tono de piel, su cultura o en este caso sus condiciones físicas. Es por eso que también en este caso Bartolomé de las Casas, no solo en este caso quería darle importancia y relevancia a lo que viene siendo en este caso los grupos indígenas, sino también tanto a los indios y negros que también eran personas en este caso, si bien diferentes físicamente, pero en el fondo teníamos siguiendo teniendo un cuerpo y un alma. Y esa es la disputa en este caso que se llevó, que también fue una de las consecuencias en las cuales también se tomó en consideración en este nuevo tipo de sistema que querían imponer ahora la corona española. Y bueno, dentro en este caso de la población, en este caso de la Nueva España, como bien lo venimos viviendo
en la época de la conquista, en la caída de Tenochtitlán, que fue también una serie de pandemias que ayudó en este caso que los propios españoles se adueñaran de y derrocaran Tenochtitlán y propiamente comenzara la conquista, ¿no? Y si bien lo recuerdas en ese sentido, primeramente cada una de estas secciones, bueno, estaba dividida por Teotihuacán y en ese sentido también eran en este caso, o estaban denominadas por señoríos o trataciones, en este caso que se encargaban de gobernar cada una de cierta parte, ¿no? Y a su vez esto fue cambiando conforme a las reformas borbónicas. Y bueno, este tipo de pequeñas comunidades lo que se encargaba era de rendir tributo a los españoles, es decir, saquear todo lo que era importante dentro de esa propia tierra para dárselas en este caso al enriquecimiento de los peninsulares y sobre todo en este caso que se les siguieran dando tributos, ¿no? Y en cada uno tenían diferentes tipos de aspectos, como minas en las cuales podían sacar oro, en este caso agricultura. También recuerda que en este caso se empezaron a hacer diferentes tipos de criaderos, ya sea de borregos, de vacas, de gallinas, para en este caso comer cierto tipo de carne. Luego consigo las encomiendas, como bien te lo había dicho, perdón, que las encomiendas en ese sentido era dar un pequeño grupo de indígenas a un español, pero esto porque lo permitió la corona española, como bien sus fines en este caso económicos y sobre todo en este caso también de enriquecerse. Solo lo permitió en ese sentido para su usufructo, es decir, para su explotación y que realmente consiguieran ganancias para ellos, y esto también conservara su posesión respecto a la economía que ellos iban generando de estas nuevas tierras descubiertas. Y principalmente lo que era entregarle y sobre todo realizar ese tipo de actividades de los indígenas era, pues bueno, primeramente lo agrícola. Y de eso en este caso se cosechaba el maíz, el frijol, también se hacían en este caso mantas, gallinas y etcétera. También en este caso tenían que servir como sirvientes, en ese sentido, vaya la redundancia, a las personas que eran encomendadas trabajar sus tierras, en las minas también, y sobre todo en este caso también tenía como destino incorporarse como los frailes y su encomienda y cuidar a los indios también, que quiere decir que también en este caso también los frailes y en ese sentido también las personas también o más bien, los indios en este caso eran encomendados a los españoles, ¿ok? Hay un cierto tipo de grupo español, pero también en ese sentido los españoles también les daban un cierto tipo de curo padre para que también ellos supervisaran en ese sentido la evangelización de este tipo de personas y que también estos pudieran considerarse diferentes tipos de cosas como casas, conventos, iglesias. Y a su vez, bueno, esto consigo trajo diferentes tipos de enfermedades, la relación entre españoles y sobre todo la convivencia entre ellos. Uno de los principales fue la gripe, la viruela, el tifus y el sarampión, y las paperas entraron agresivamente a ese nuevo tipo de mundo. Lo que causó en este caso que realmente la disminución de los grupos indígenas fuera severamente, en este caso, eh, apremiante por este nuevo tipo de enfermedades que con las cuales ellos nunca habían lidiado. Y si bien lo recuerdas también en Tenochtitlan fue una de las principales causas por las cuales se derrocó, en este caso, el reino. Y bueno, como bien te decía, ¿no? Que también aquí nos hace mención que en Tenochtitlan hubo algunas crónicas en la cual se dice que en este caso la población fue del 80% de los indígenas y que en este caso, durante los principales 50 años también hubo víctimas de guerra, pero sobre todo de las epidemias, que fue lo que principalmente asesinó y sobre todo mató a los grupos indígenas que vivían en ese entonces. Y también nos dice que también uno de los principales armas más poderosas, como también te lo había dicho de los españoles, fue en este caso hubo una reducción bastante significativa respecto a la población por las epidemias, que en ese sentido nos dice que antes, en este caso de la conquista, se calculaba que había 75 millones de habitantes en América y conforme esto pasó de las epidemias, los malos tratos y las guerras que hubo, hacia 1600 solo quedaban 7 millones en ese sentido. Si te fijas, de 77 millones a 7 millones, y eso también lo veremos un poco más adelante, causará cierto tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Porque realmente los trabajos pesados de minas, de explotación, de agricultura y de todos los encomendados en este caso, pues ¿quién eran? Eran propiamente en este caso los indígenas, pero al ver que realmente no había tantos y que realmente no tenían que trabajar, es cuando empezaron a traer esclavos negros en este caso de Europa, y es como realmente son introducidos aquí, y es lo que realmente va a dar, en este caso, a nuevo tipo de personas que lo vamos a ver un poco más adelante, que se le viene llamando castas. Y bueno, en este caso, pues las actividades en este caso que hizo, como bien dice ahí, fue una mezcla biológica y cultural, es lo que hizo que realmente se diera este tipo de mestizaje entre españoles e indígenas, lo que causó
como bien te decía, otro tipo de características de personas diferentes a las que ya comúnmente conocimos. Respecto a las malas condiciones de las que trabajaban los indígenas, pues bueno, en este caso sí, había en este caso indígenas que en los cuales eran obligados a trabajar bajo malas condiciones, sobre todo a trabajar en frías bastante frías o cálidas. Esto porque recuerda que había diferentes tipos de grupos indígenas que vivían en diferentes tipos de regiones, los cuales hacían en ese sentido que vivieran bajo distintas condiciones, ¿no? Que estaban acostumbrados al calor, estaban acostumbrados a lo mejor a la lluvia o a cierto tipo de climas, lo que sí que también fuera bastante extenuante ir a trabajar bajo otro tipo de condiciones y bajo el sometimiento, y que esto que realmente realizaran solo se vieran como tributo para los españoles. Esto causó, como bien te lo decía, la disminución bastante eh, sobre todo exorbitante de los indígenas, esto causando que al ver que los españoles se quedaban sin mano de obra para trabajar durante el siglo, en este caso XVI, fue cuando realmente tuvieron que recurrir a los esclavos africanos, es decir, a la inmigración de, en ese sentido, de otro tipo de grupos que pudieran trabajar con ellos y sobre todo aguantar las largas jornadas. Y también se dice que tanto la lengua, la religión y los estratos sociales de los indígenas, lo que fue en 1570, cuando entre el 80 y el 90% de la población había quedado bastante maltratada conforme a las diferentes tipos de enfermedades, como vimos la gripe, la tifoide, la tifus, el sarampión y la viruela. En este caso, también se había algo muy importante, ¿no? El desarraigo de las ciudades de los indígenas, porque recuerda que para ellos en este caso su lugar era sagrado y que realmente en ese sentido ellos formaban, o más bien ese lugar en el cual establecían era algo bastante religioso para ellos. Sin embargo, para en este sentido, lo que pasó es que, bueno, como ya no había un cierto tipo de grupos indígenas, lo que hacía era juntarlos y que realmente había cada uno diferente tipo de dialecto, es decir, no estaban entre ellos mismos en un mismo grupo, sino que había en ese mismo grupo que hicieron los españoles diferentes tipos de grupos indígenas, los cuales en este caso se sentían incómodos por lo mismo que te decía que era el desarraigo de sus tierras, ya no era algo seguro, sino que los metían en un cierto lugar, sin importarles si les gustaba o no, bajo malas condiciones, y lo que único hacía era explotarlos. Y bueno, en comparación de los españoles que solo veían las tierras como mera saqueo y, en este caso, fines económicos. Casi para terminar en ese sentido, bueno, tenemos también las evangelizaciones, como bien te lo decíamos, que era el catecismo. Bueno, sí era el catecismo que era propiamente llevado por la iglesia, en la cual se enseñaba a leer y escribir. También se realizaron diferentes tipos de centros de difusión de la lectura, la escritura, además de la música y el teatro. Y en esto para que también los propios indígenas tomaran más relevancia respecto a este nuevo tipo de prácticas, también se implementaron cantos, rezos y sobre todo el sacrificio de Cristo, en nombre de Dios, aunque la ingesta de su cuerpo fue simbolizado en forma de hostia y su sangre en forma de vino. Es decir, este acercamiento con los dioses para que realmente pues el paso de una religión a otra no se tornará tan caótico y sobre todo tan, en este caso, resistente. A su vez, también se realizaron las cofradías, que en este caso, las cofradías, en este caso, eran llevadas a cabo por el clero católico, en el cual se conjuntaban para festejar cierto tipo de festividades en torno a un cierto tipo de Dios. También en este caso se celebraban, en este sentido, se reunían, en este caso, dinero para ayudar a los necesitados o para personas, en este caso, que estuvieron pasando bajo una situación difícil. Es decir, se unieron diferentes tipos de grupos de personas encabezados por el clero católico, en el cual se ayudaban entre ellos y sobre todo juntaban dinero para celebrar diferentes tipos de festividades y sobre todo para ayudarse. Y bueno, esto a su vez también hizo que se unificaran los valores y que realmente se realizaran diferentes tipos de prácticas sociales, como por ejemplo el tener prohibido las relaciones, en este caso sexuales, también reprobó cualquier tipo de sacrificio, cuento sangriento, todo tipo de magias, hechicerías y dio las pautas para vestirse, es decir, que es como realmente se iban el uso de qué tipo de ropa, me refiero, educar a los niños y sobre todo fijar las normas de relación y tratos con otros tipos de personas. Y esto para que con la única finalidad que esta nueva España se encaminara a lo que hoy conocemos como España. Yo consigo en este caso las posiciones sociales en las cuales tenemos diferentes tipos de personas con diferentes tipos de características y a su vez con diferentes tipos de cargos, como principalmente tenemos los hidalgos o tenemos en este caso los españoles nacidos como tal en España, que eran los que realmente importaban y los que tomaban las decisiones. Posteriormente, después de un cierto tiempo, también llegaron los peninsulares, es decir, españoles que también eran nacidos en España, pero que en este caso llegaron ya después de la conquista. Y sobre todo en este caso, si tuvo que hacer, en este caso, una diferencia de ellos,
por los criollos. Es decir, los criollos en este caso eran hijos de españoles, pero no nacidos en ese sentido en España. ¿Qué quiere decir? Entonces tenemos diferentes tipos en ese sentido de posiciones sociales. Están los hidalgos, en este caso los españoles, los peninsulares, y también tenemos a los criollos. ¿Y esto para qué hacía la diferencia? Bueno, principalmente en ese sentido ocupaban el segundo nivel los criollos para evitar en ese sentido que haya revueltas, como lo pudimos ver en el siglo XVII, cuando entraron las reformas económicas. Lo que querían buscar en ese sentido, darle a los criollos un segundo estatus de nivel, porque ¿qué pasaba? Si habían nacido aquí en México, se iban a arraigar en este caso, en su ciudad natal donde habían nacido, y por lo tanto iban a luchar por una independencia de la cual desligarse, en este caso, de España. Es por eso que no los ponían en cargos importantes, porque los españoles veían que podía pasar eso. Posteriormente también tenemos a los mestizos, en ese sentido esta combinación o los hijos españoles en este caso con mujeres nativas. Lo que querían hacer en este sentido, bueno, darles a las mujeres propiamente a los españoles para que ellos en este caso pudieran tener hijos y a su vez en ese sentido se pudieran quedar aquí para empezarla en este caso a habitar. Sin embargo, algunos españoles no quisieron hacer eso porque pensaron que las mujeres de aquí eran indignas y es por eso que también trajeron a sus mujeres de España para comenzar, en este caso, una vida distinta. Y en último nivel, en este caso, tenemos a los indios, que como bien ya lo habíamos mencionado, eran personas salvajes, eran personas en este caso menuda o personas de eh, bastante, o más bien mm, que no razonaban, que realmente en este caso no tenían mucho relevancia dentro de ellos y que por eso tenían que ser en ese sentido maltratados. Y sobre todo en el último nivel teníamos en ese sentido, en este caso las personas negras que fueron introducidas en este caso por el arduo trabajo que se requería a la falta en este caso de indígenas y sobre todo en ese sentido, pues bueno, eran eh, introducidos por eso. Entonces tenemos diferentes tipos, en este caso, de niveles sociales y diferentes tipos de características conforme a las cualidades que se les veía a las personas, que en este caso eran españoles. Después tenemos a los criollos, en este caso en conjunto con los peninsulares. También tenemos en este caso a los mestizos, a los indios y por último tenemos a las personas negras. Es como realmente se clasificaban en ese sentido en la Nueva España. Y a su vez, en este caso, tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Como bien te decía, estaban los españoles blancos, estaban también los indígenas y ainados, los negros, los mulatos, los mestizos. Era cómo se daban y también nos decía cómo es que se daban este tipo de personas, cómo se daban en este caso las relaciones que tenía que tener o los padres que tenía que tener para llamárselas así de esta manera. Y a su vez también en ese sentido las actividades que realizaban cada uno de ellos, tanto la corona española, los peninsulares, los mestizos, las castas, los indígenas negros y esclavos, que en este caso, como bien te decía, que eran peninsulares, que eran los españoles, eran gobierno, burocracia, clero, los mestizos en ese sentido eran talleres, primeros servicios, agricultura, las castas que eran minería, obraje, ranchos, y en este caso indígenas negros y esclavos, trabajo en la agricultura, en la minería, trabajos bastante pesados. Y era el acomodo en ese sentido de la Nueva España y los roles que tenía cada uno de ellos. Y si ves, realmente tenían diferentes tipos de actividades, pero las cuales eran muy demandantes conforme ibas bajando en la escala de la importancia social. Y esta era una imagen en este caso, un cuadro en este caso pintura, cómo poderlos distinguirlos y lo que se daba en la mezcla entre uno y ambos. Y bueno, eso sí todo de mi parte. Espero que realmente esta clase te haya gustado y sobre todo hayas aprendido cómo este nuevo tipo de estructura se daba en la Nueva España y sobre todo la manera en cómo se relacionaban unos con otros. Y bueno, recuerda que si tienes algún comentario me lo puedes dejar en la parte de aquí abajo y en ese sentido, pues bueno, yo lo contesto sin ningún inconveniente y yo me despido. Hasta luego.